¿Cómo está? Inicia Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues es noticia en primer lugar Colombia. Este miércoles llegó a su fin en Cuba el sexto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN sin que las partes alcanzaran un acuerdo de cese bilateral de hostilidades. ¿Qué implica no haberse acordado un cese del fuego bilateral? ¿Qué garantías hay de que con la próxima asunción del gobierno de Iván Duque se dé continuidad a las mesas de negociación con el ELN y se dé feliz término al proceso de paz con la FARC? Lo vamos a analizar. También es noticia Brasil. Más de 5.000 campesinos que integran la llamada Caravana contra el Hambre llegan a Curitiba, donde permanece recluido en la sede de la Policía Federal el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. En paralelo, los 6 militantes de huelga de hambre en Brasilia exigen la liberación del líder del PT y cumplen ya su segunda jornada de huelga. Le vamos a ampliar. Por último, es noticia Argentina. El Senado no logró definir el dictamen del proyecto de ley sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para la próxima semana se espera entonces la votación definitiva de este proyecto en el Senado. ¿Por qué encuentra, digamos que tantas barreras en la sede del Legislativo una norma de trascendencia y de tanta importancia para la salud de las mujeres como esta? Lo vamos a ver en solo minutos. Acompáñenos. En Noticia Colombia, este miércoles llegó a su fin en Cuba el sexto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN sin que las partes alcanzaran un acuerdo para el cese bilateral de hostilidades. El senador y miembro de la delegación del gobierno, Roy Barreras, informó que el Ejecutivo y el ELN no lograron acordar un cese del fuego bilateral. Responsabilizó entonces de esto a los insurgentes. De acuerdo con su visión, el ELN no supo leer el momento político de transición y fue un error que se negaran a aceptar las condiciones que el gobierno puso sobre la mesa para acordar la tregua. El ELN, por su parte, acudió al diálogo pidiendo protección a los líderes sociales que vienen siendo asesinados masivamente en la nación suramericana. La cifra alcanza a 140 activistas en lo que va de 2018. Santos esperaba completar un acuerdo con el ELN antes de entregar la presidencia. Sin embargo, este miércoles indicó que el tiempo que le resta en el cargo era insuficiente. Agregó que sería contraproducente firmar algo si el nuevo ejecutivo no lo avalaba, por lo cual esto iba a implicar deshacerlo todo. José Manuel Jiménez nos tiene más información sobre este particular. Te saludo, José Manuel. Queda prácticamente en un limbo la paz con el ELN. Amplíanos, por favor, qué dicen los diferentes sectores de la sociedad colombiana. Rey, televidentes, buenas noches. Efectivamente, en un limbo queda esta negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Primero que todo, hay que aclarar que esto es una negociación, es decir, las dos partes tienen los deberes y los derechos para avanzar en dicha negociación. Ninguna de las partes puede imponer condiciones al otro. De eso se trata un diálogo, de eso se trata una conversación entre pares, digámoslo de alguna manera, entre pares de conflicto armado, entre actores de conflicto armado como es el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Entonces, esas apreciaciones que ha hecho el senador Roy Barreras para algunos analistas no caen bien dentro del ambiente que se está viviendo actualmente en el país. Es una negociación y nadie impone nada. Por el contrario, se debió haber aprendido del pasado, como lo repetía el presidente Juan Manuel Santos cuando estaba negociando con las FARC. No se aplicó lo que se negoció o cómo se negoció con las FARC en este momento o en este diálogo con la guerrilla del ELN. Y estos son los resultados. Recordemos que el último cese bilateral se dio en octubre, 1 de octubre hasta el 9 de enero de 2018, 1 de octubre de 2017 hasta enero 9 de 2018. Un cese bilateral un poco complejo, complicado, tuvo sus problemáticas y se hicieron evaluaciones y se llegó a la concordancia entre las partes de que había debilidades y que había que mejorar ese cese bilateral. Fueron 6 meses de trabajo entre las partes y no se llegó a ese cese bilateral porque
el gobierno nacional insistía en imponer condiciones de más a la guerrilla del ELN y por su parte el ELN decía, aquí estamos negociando y somos pares y los dos tenemos obligaciones y deberes ante este cese bilateral posible que se hubiera podido firmar, pero no se dio así. Informaciones que nos han llegado a Telesur, cercanos a la mesa de negociación, uno de los impedimentos reales de la no firma de ese cese bilateral fue la parte militar. Fueron los generales que estaban en esta mesa técnica elaborando los diferentes protocolos. Eso es lo que nos han dicho fuentes cercanas a la mesa. Pero también, como lo decía hoy el presidente Juan Manuel Santos, fue una recomendación de últimos días por parte de Naciones Unidas, del representante Jean Arnaud de Naciones Unidas en Colombia, y era que no era posible firmar un acuerdo de cese bilateral con un gobierno que solo le quedaban 4 días como tal, que tocaba esperar que el nuevo gobierno que entraba analizara los documentos que se han adelantado, que mirara la propuesta de cese bilateral, que viera los protocolos y que diera una razón favorable o negativa a lo mismo. Entonces Naciones Unidas también ha jugado un papel importante porque recordemos que de darse un cese bilateral, Naciones Unidas sube o lleva esto al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba o no aprueba la misión de veeduría y de verificación de Naciones Unidas. Es algo complejo el sistema para llevar este cese bilateral, pero vamos un poco más allá, Rey, también. Este diálogo con el ELN inició el 7 de febrero de 2017, pero recordemos que a partir del 2012 hasta el 14 hubo negociaciones por fuera de la mesa y eso fue lo que llevó a esa negociación final. No todo está perdido. El presidente Iván Duque, cierto, ha dado algunas explicaciones sobre lo que quiere con la mesa de diálogo del ELN. En un comienzo dijo que había que acabar con la mesa, pero pasados los meses y pasada la campaña presidencial, fue cambiando su tono, fue moderando y dijo que había que hacerle ajustes a la mesa. Entonces, los colombianos estarán pendientes este 7 de agosto de cuál va a ser el rumbo definitivo de la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el ELN el próximo 7 y cuáles serán las decisiones definitivas. Creo que también los analistas han llegado a una imagen clara de lo que se debe hacer y es que no se puede botar por la borda todo lo que se ha hecho durante estos años. Hay que ser claros con los colombianos y con toda la comunidad internacional. Se han salvado vidas gracias al proceso de paz con las FARC. También se han salvado vidas gracias al proceso con el ELN durante el cese bilateral anterior. Pero también hay que ser claros, el gobierno nacional, aunque deja un país sin guerra con las FARC, deja un país en guerra con el Clan del Golfo, con los Pelusos, con el narcotráfico, con las Águilas Negras, es decir, con el paramilitarismo. Le incumplió a las FARC, le incumplió al país, porque ese era un punto de acuerdo, que el gobierno nacional y el Estado en general debían desmantelar el paramilitarismo por completo y las cifras están ahí. Es evidente el fracaso del Estado en esta materia. 140 líderes asesinados durante el 2018, 68 integrantes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Entonces, el futuro puede ser promisorio con el actual presidente Iván Duque. Habrá que esperar su discurso de posesión el próximo 7 de agosto, Rey. Muchas gracias, José Manuel, por este balance informativo. Vamos a pasar al análisis. Desde Bogotá nos acompaña Carlos Velandia, excomandante del ELN, consultor sobre temas de paz y conflictos. Bienvenido a Es Noticia. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Rey. Un saludo para toda la teleaudiencia que sigue a Telesur. Carlos, el ejecutivo del presidente Santos aduce que no le alcanzaron los tiempos. Sin embargo, organizaciones sociales aseguran que fue la falta de compromisos del gobierno y su dilación del proceso lo que ha hecho que se llegara a este punto. ¿Qué dice usted? ¿En terreno de quién está ahora el balón de la paz? ¿Quién fue el gran fracasado? Pero yo creo que se ha trabajado de manera ardua y muy intensa por parte del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional a lo largo de 6 años de trabajo, al punto puede tener un gran acumulado. Un acumulado que no es posible pensar que se pueda perder, que no es posible pensar que pueda tirarse a la borda así como así. Es un acumulado que hoy por hoy la sociedad colombiana le da un valor
y es un acumulado que se transfiere al próximo gobierno. El próximo gobierno al 7 de agosto a las 3 de la tarde, cuando se juramente va a asumir el país que somos, la Colombia que somos, con nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestros grandes problemas. Ya no hay espacio para el discurso electoral, para seducir electores, ya pasó. Ahora él, en cuanto va a ser el jefe del Estado, tendrá que asumir el mandato constitucional de resolver los problemas, entre ellos los problemas de orden público, los problemas de violencia que subsisten, los problemas de darle continuidad y con eficacia a la implementación de los acuerdos que se pactaron entre el Estado y la insurgencia de la FARC. Por el problema que significa darle continuidad a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que a esa hora y a esa fecha estará sentado en la mesa esperando que llegue el vocero o los portavoces del gobierno del presidente Duque a notificarse y a enterarse de qué va el proceso de paz. Ahora, Carlos, el presidente Santos plantea que se abstiene de firmar nada por respeto a que el presidente entrante Iván Duque lo objete. ¿Se justifica esta postura o simplemente se está desentendiendo de la paz en Colombia, el Premio Nobel de la Paz, a 6 días de dejar Casa de Nariño? Yo creo que incluso está actuando con una gran dosis de realismo, y es que el 7 de agosto, aquí en las políticas son más de gobiernos que de Estado, y en materia de paz, sí, la paz fue muy adversada por quien actualmente es presidente electo y va a ser el futuro presidente de Colombia. Tuvo un comportamiento y un discurso adverso a todo el proceso de paz. De modo pues que haberle dejado un acuerdo de cese de fuego bilateral, donde él tendría que conducirlo e implementarlo, iba a tener muchos tropiezos y fuertes controversias. Creo yo, ¿sí?, que si bien no se logró, sí se avanzó bastante en la formulación de lo que puede ser a futuro un cese bilateral de fuego y hostilidades. Pero yo creo que hay que advertir que lo que va a recibir el presidente Duque es un proceso en marcha, es un proceso activo, es un proceso también con resultados, es un proceso también con una agenda. Pero también tenemos que tomar en cuenta que todo este conjunto, podríamos decir este enfoque o esta manera de hacer la paz, ¿sí?, pasará por el filtro, ¿sí?, de lo que es Duque y las políticas de Duque. De modo pues que yo creo que va a haber algunas modificaciones, y esas modificaciones no podrán ser impuestas, tendrán que ser concertadas y tendrán que ser acordadas en la mesa de negociaciones. Antes de entrar en el tema de las modificaciones, ya para ir cerrando, digamos, la idea anterior, usted habla de un proceso en marcha, o sea que no está de acuerdo con que se plantee que lo que ha sucedido hoy deja en el limbo la paz con el ELN. Exacto, no, yo no creo que dejen el limbo. Yo creo que incluso hay la comunidad internacional que ha venido apoyando, entre ellos Venezuela, que con tanto ahínco, con tanto sacrificio ha venido apoyando también este proceso, espera, ¿sí?, que se le dé continuidad. No se puede perder por un capricho o por una actitud negacionista de eso que se ha venido construyendo. Hoy por hoy, la paz, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque veamos que se implementa a marchas forzadas, va siendo cada vez una realidad y se va sembrando poco a poco. Yo he tenido la oportunidad de conversar con dirigentes de FARC y excombatientes de FARC. Obviamente no les gusta el ritmo de implementación, sin embargo es un proceso que ya no tiene reversa. Hoy por hoy Colombia va siendo otra Colombia, no es la Colombia de la guerra abierta y sin cuartel, no, ya hay un ejército menos, ¿sí?, pero también hay unas condiciones en las que se puede participar en política, al menos los excombatientes lo están pudiendo hacer. Una cosa extraordinaria fue ver el 20 de julio en el Congreso de la República a 10 congresistas que vienen de las filas de un ejército guerrillero, y vernos allí en disposición a hacer lucha política sin armas. Esas son ganancias, pero hay que darle un poco tiempo al tiempo a que esto de la paz se pueda consolidar en Colombia.
Sin embargo, mientras el tiempo va pasando, Carlos, hay cifras que vale la pena tocar. Le invito a reflexionar sobre esto. El programa Somos Defensores asegura que la impunidad supera el 70% de los asesinatos contra líderes sociales en Colombia. Según sus cifras, en el 91,5% de esos casos no hay justicia. 362 procesos todavía se encuentran en investigación, pero es poco probable que concluya debido a que ha pasado mucho tiempo, dicen, desde que ocurrió el crimen. Sin embargo, la Fiscalía colombiana asegura por su parte que el 50% de los homicidios contra líderes sociales se han esclarecido. Carlos, teniendo en cuenta estos números, ¿hasta qué punto realmente cumplió el gobierno del presidente Santos con lo acordado con las FARC? ¿Y cuál podría ser el escenario de paz, no solo con la exguerrilla, hoy partido, sino también con lo que queda pendiente con el ELN una vez asuma Iván Duque? Sí, el gobierno está en deuda con el país y está en deuda con las FARC y está en deuda con el proceso, y yo creo que está en deuda también con la comunidad internacional, sobre todo porque la palabra hay que honrarla y hay que cumplir. Hay que cumplir, y el gobierno ha tenido, aunque el presidente haya tenido voluntad, el Estado marcha mucho más lento que lo que marcha el gobierno. No ha encontrado una actitud muy cooperativa, muy cooperante por parte de algunos sectores del mismo Estado, incluso del mismo gobierno. De modo pues que esto, yo creo que está teniendo también su impacto. Hay una cosa que sí es necesario señalar. Normalmente las paces no fracasan en la mesa, fracasan el día después de la firma, cuando se deben implementar los acuerdos, y en lo fundamental cuando el Estado debe hacer una presencia integral en los territorios que fueron dejados por la guerrilla armada. ¿Sí? Hoy por hoy esos territorios están sin control, y es allí donde vienen ocurriendo esos fenómenos del asesinato de líderes sociales territoriales. No son líderes de movimientos políticos y sociales de gran reconocimiento, no es el dirigente de la junta, es la maestra de la escuela, es el joven líder en una vereda el que está siendo asesinado, y está siendo asesinado por una disputa de micropoderes en territorios reducidos. Ahora, las cifras ya son escandalosas. El gobierno está en deuda de dar respuesta y una acción eficaz para cortar de raíz este fenómeno que nos tiene ya aterrados a todos y que auguran, ¿sí? Y ojalá que no ocurra, y tocamos madera para que esto no ocurra, un baño de sangre como el que ocurrió en los años 80 y 90 con la Unión Patriótica. No lo deseamos y tenemos prendidas las alarmas, y yo creo que la comunidad internacional debe hacerle preguntas también al gobierno colombiano. ¿Qué está haciendo para defender a los líderes sociales territoriales? Una muy interesante pregunta. Muchísimas gracias, Carlos, por sus reflexiones para Telesur. Hasta muy pronto. Que esté muy bien, Rey. Gracias por esta posibilidad de dirigirme a todos ustedes. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Hasta pronto. Carlos Velandia nos acompañaba desde Bogotá, Colombia. Antes de ir a la pausa, le invito a revisar nuestro sitio digital www.telesurtv.net. Trae información sobre lo que sucedió hoy en la capital de Cuba. ELN y gobierno colombiano no acuerdan cese el fuego bilateral, y tiene una pregunta colgada. ¿Qué sigue? El Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano dieron por culminado, dice el texto, el 6º ciclo de diálogo de paz que avanzaba en La Habana, capital de Cuba, sin pactar un cese el fuego bilateral de manera satisfactoria. En el documento final de este ciclo concluyen que el diálogo continúa siendo el mejor camino para la resolución de los conflictos con la participación de la ciudadanía. Asimismo, destacaron que a pesar de haber establecido un acuerdo con miras al cese el fuego, se sienten satisfechos por el camino recorrido, que ha sido muy significativo. Le invito entonces a que profundice su información con nuestro sitio digital www.telesurtv.net. Vamos a la pausa. Al regreso es noticia Brasil. Más de 5.000 campesinos que integran la llamada caravana contra el hambre llega a Curitiba, donde permanece recluido en la sede de la Policía Federal el expresidente Luis Inácio Lula da Silva desde abril pasado. De esto y más le hablamos al regreso.
En noticia Brasil, tras recorrer más de 4.000 kilómetros, la caravana contra el hambre llegó a Curitiba, donde permanece recluido en la sede de la Policía Federal el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para mañana, diversos movimientos sociales y líderes políticos auspiciarán un acto en apoyo a Lula en las afueras del recinto. La caravana partió el pasado 27 de julio desde el municipio Caetés del estado Pernambuco al noreste del país. Los más de 5.000 campesinos que protagonizan esta actividad exigen la liberación de Lula y piden al Poder Judicial que garantice el derecho del expresidente de llevar adelante su campaña electoral de cara a los comicios previstos para octubre. Además, los movimientos populares denuncian la reaparición del hambre y el incremento de la desigualdad como consecuencia de las políticas neoliberales que impulsa el gobierno de facto de Michel Temer. En 2014, tras el gobierno de Lula y durante el mandato de Dilma Rousseff, el país salió del mapa del hambre de la Organización de las Naciones Unidas. Con la caravana contra el hambre, miles de brasileños rechazan que esta conquista se vea amenazada. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en 2016 la población en pobreza extrema era de 13.34 millones y en 2017 creció a 14.83 millones. Mientras tanto, en Brasilia continúa la huelga de hambre de 6 militantes de la Vía Campesina como medida de presión para la liberación de Lula. Vamos con André Vieira a Curitiba para que nos actualice la información. André, ¿cómo estás? La vigilia Lula Libre cumple 117 días de resistencia. ¿Cuál es su sentir, el sentir de sus integrantes mientras confluye con la caravana contra el hambre que llega a la localidad de donde Lula sigue preso? También quiero que nos actualices con la cifra exacta. Habíamos dicho más de 5.000, pero entiendo que son mucho menos. Cuéntanos. Sí, Rey, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Rey, efectivamente, fueron 5.000 militantes que estuvieron ahí en la apertura de esta caravana que salió desde la ciudad de Caetés, la ciudad donde nació Lula da Silva. Pero viajando son 102 militantes de diferentes movimientos sociales que ya han recorrido más de 3.000 kilómetros, Rey, hasta llegar aquí a la ciudad de Curitiba. En total serán más de 4.000 kilómetros que estos militantes harán en este viaje que se inició desde el pasado viernes ahí en la ciudad de Caetés, que pasó también por la ciudad de Feira de Santana en Bahía, llegó a la ciudad de Belo Horizonte en Minas Gerais, pasó también por la ciudad de Guararema y ahora llega aquí a la ciudad de Curitiba. Rey, nosotros estamos aquí en uno de los alojamientos del campamento Lula Libre, donde estos militantes llegaron hace algunos minutos. Ellos estuvieron viajando durante todo el día desde la ciudad de Guararema, donde estaban ahí en la Escuela Nacional Florencio Fernández del Movimiento Sin Tierra, y ahora llegan aquí a Curitiba. Rey, ellos denuncian justamente en esa caravana que el hambre volvió a ser una realidad aquí en este país. Un país que ha retirado millones de personas de la extrema pobreza por medio de las políticas de Lula da Silva y también de Dilma Rousseff, pero que en ese momento está amenazado directamente por el gobierno de facto de Michel Temer. Eso porque recordemos, Temer cuando entró en su primer año aún de gobierno golpista ha congelado las inversiones públicas en este país por 20 años. En ese congelamiento, por ejemplo, Rey, está justamente estas políticas que atienden directamente a las personas más empobrecidas de este país. Así que esta caravana viene para denunciar los efectos de ese golpe de Estado, los efectos de esa política neoliberal de Michel Temer y también para decir que solamente Lula da Silva es capaz de retirar a esas personas de la extrema pobreza, es capaz de hacer de Brasil otra vez un país en desarrollo y no un país que tiene sus inversiones congeladas. Ahora ellos están aquí cenando, Rey, para mañana muy temprano hacer el buen día, presidente Lula, desde la vigilia Lula Libre, y ellos coordinarán durante todo el día las actividades ahí en esta vigilia, Rey. Y también, además de aquí, luego el próximo viernes esta caravana seguirá hasta Brasilia, su último destino, antes de regresar al noreste, donde participarán de actividades religiosas con la Confederación Nacional de los Obispos Brasileños. También visitará a los 6 militantes que están en huelga de hambre ahí en Brasilia desde el día de ayer, y también ellos participarán, están intentando, Rey, una agenda con la Suprema Corte de Brasil para justamente presentar estos números del retroceso de Brasil en estos últimos tiempos de golpe y también para exigir la libertad del expresidente Lula da Silva. Así que ellos están aquí, acaban de llegar, pero han viajado mucho, Rey, pero llegaron con una alegría gigantesca, una alegría que con este frío, compañero, ha por supuesto
han llegado con el calor del pueblo nordestino, han llegado aquí a Curitiba para enviar ese mensaje al mundo, que Lula da Silva es un preso político y que una elección sin Lula es un fraude, Rey. Ahora, André, nos gustaría saber también qué han dicho estos integrantes de la caravana respecto a la candidatura de Lula. ¿Qué expectativas tienen? Mira, ellos están muy seguros que Lula será así registrado el próximo 15 de agosto y que ellos afirman, Rey, que Lula es justamente uno más del noroeste, que salió del noroeste huyendo del hambre, el mismo hambre que ahora amenaza Brasil. Lula da Silva salió del noroeste, de la ciudad de Caetés, para llegar a São Paulo y cambiar Brasil. Cambiar no solamente para los más empobrecidos, pero también para todas las personas de la clase mediana, también diferentes personas aquí de este país. Estas personas reafirman que Lula es el candidato del pueblo, Rey, y justamente por eso que Lula tiene un 41% en las encuestas aquí de Brasil y lidera todas las encuestas. Ahí en el noreste la votación de Lula supera los 50% y justamente esas personas que vienen aquí para denunciar el retorno del hambre aquí en este país, estas personas justamente afirman que Lula es su candidato, que la justicia no puede ser más grande que el pueblo, que la voluntad popular, y ellos están seguros que Lula será registrado el próximo 15 de agosto y están muy convictos, Rey, que harán una campaña gigantesca para elegir otra vez Lula da Silva a la presidencia de este país, compañero. Muchas gracias, André, por toda esta información. Hasta muy pronto. Vamos a pasar al análisis desde Río de Janeiro. Nos acompaña por la línea telefónica Joaquín Piñero, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Bienvenido a Telesur. ¿Cómo está? Hola, ¿Sí? Un saludo desde Brasil a todos de Telesur. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya es un hecho, la caravana contra el hambre llegó a Curitiba, desde donde mantiene una denuncia. El hambre volvió a ser una realidad en Brasil. ¿Por qué volvió el hambre al país suramericano? Mira, esta era una de las políticas más importantes del primer gobierno de Lula, que lanzó el hambre cero, ¿no? Y de hecho el Estado brasileño asumió el compromiso de poder posibilitar políticas sociales para la gente que estaba muy hambrienta y que en Brasil en este entonces llegaba a casi 40 millones de personas que no tendría su derecho garantizado de alimentarse por lo menos unas 3 veces al día, ¿no? Entonces, a partir de este momento, Lula implementó su campaña y esta política hambre cero y fue un logro importante de su administración. Después que llegó Temer con el golpe, paralizó todos los programas sociales que ya la población brasileña había conquistado desde el gobierno Lula 1, 2 y con Dilma también. Entonces, ese es el resultado de esta antipolítica, ¿no?, social que el gobierno golpista eliminó todos los programas sociales que teníamos conquistado y ese es el resultado, un país que volvió al mapa del hambre, no solamente de la ONU, pero también se percibe todos los días en las calles, en todas las ciudades de nuestro país, la situación principalmente en el noreste de Brasil, donde hay un problema de sequía muy fuerte, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una caravana para denunciar ese gobierno golpista porque la gente volvió a la situación de hambre en nuestro país. Llama mucho la atención, Joaquín, de que sean los trabajadores sin tierra quienes se convierten prácticamente en los protagonistas de estas acciones de protesta. ¿Qué representa para este sector de la población brasileña la liberación de Lula? Mira, de hecho, las encuestas indican que la gente quiere que Lula pueda postularse las próximas elecciones porque saben que su gobierno atendió gran parte de la población pobre de este país y que de hecho son las que están sufriendo más en la carne, con el desempleo, con la situación del hambre, con la situación de la violencia, con la situación de falta de techo. Es decir,
Entonces, esta gente es que está sufriendo en la carne el efecto del golpe. Y por eso tiene en Lula esta simbología de que si Lula volviendo a la presidencia, podrá reasumir todas las políticas sociales para por lo menos amenizar los problemas que la gente vive, ¿no? Y nosotros de los Sin Tierra estamos juntamente con otras organizaciones potencializando estas movilizaciones para que de hecho la gente en todo el país pueda ver que solamente con las presiones en la calle es posible cambiar la situación y Lula de hecho pueda postularse a las próximas elecciones. Voy a invitarlo a que escuche algunas declaraciones que tenemos por acá citadas del exalcalde de San Paulo, coordinador además del plan de campaña del PT, Fernando Haddad, quien se reunió con el líder Lula da Silva para definir detalles de su plan de gobierno que va a ser presentado en las elecciones de octubre. Después de visitar a Lula en la cárcel de Curitiba, Haddad afirmó: estamos ultimando detalles, el plan de gobierno necesario para el registro de la candidatura. Este documento se va a llevar a aprobación del Directorio Nacional. Y agregaba: Lula está en campaña, siempre dispuesto a sumar fuerzas y vamos a hacer una última ronda de negociaciones. Esto viene muy a tono con lo que usted nos acababa de plantear respecto a por qué ven el movimiento, sobre todo de los trabajadores sin tierra, a Lula a la vanguardia, a la cabeza del gigante suramericano. En este contexto también sería oportuno hacer como un recordatorio, ¿verdad?, de todo lo que ha venido haciendo el presidente Michel Temer desde que llegó al Plan Alto, que prácticamente ha sido lo totalmente opuesto a lo que se planteaban como proyecto de gobierno Lula en un inicio y luego Dilma Rousseff, ¿cierto? Sí. Nosotros, cuando hubo el golpe, ya habíamos denunciado de que una de las primeras medidas que el gobierno golpista anunció y de hecho implementó fue la reforma laboral y por lo tanto sacó todos los derechos conquistados con mucha lucha que la clase trabajadora brasileña había a lo largo de los años de lucha, ¿no? Entonces, quitó todos los derechos que tendríamos garantizados en la Constitución con el apoyo de un parlamento también golpista. Luego después implementó todo lo que fue retirar los programas sociales que también en los gobiernos de Lula y Dilma habíamos conquistado. Entonces, de hecho, y con la crisis del sistema capitalista, aumento de desempleo, el país no ha crecido, o sea, una crisis económica profunda. Es decir, entonces estamos en un momento de una crisis sin precedente en nuestro país y que de hecho la gente mira que alguien que pueda volver a la situación que estamos antes y la gente mira a Lula. Entonces, de hecho, este gobierno, su apoyo en la población es menos de 5%, es decir, es nada. Entonces, de hecho, se está terminando este gobierno. La derecha que apoyó este gobierno no tiene candidato que tiene apoyo de la población, por eso que quieren impedir que Lula vuelva a gobernar nuestro país. Esa es la realidad de la cosa acá en Brasil. También llama mucho la atención, Joaquín, que aunque Lula se encuentra recluido, sigue recluido sin pruebas contundentes en Curitiba, hay una consigna: Lula libre. ¿Significa esto que está Lula libre en el corazón de los brasileños? El último día pasado hicimos acá en Río de Janeiro el Festival Lula Libre, donde participó una cantidad de artistas intelectuales apoyando esta situación, aunque muchos no habían apoyado a Lula en sus campañas pasadas, pero lo que está en juego en nuestro país en este momento es la cuestión de la democracia, porque Lula está preso injustamente, no se ha presentado ninguna prueba de que de hecho sea culpado. Entonces, eso está muy claro y cada vez más esta campaña
ya no es una campaña más que electoral, es casi que una campaña cívica por las garantías de los derechos, por la democracia en nuestro país. Y eso la gente también está viendo que la salida es que Lula tiene que estar libre, y esa es la consigna más fuerte que hoy estamos trabajando en todas las partes de nuestro país. Lula tiene que estar libre. Lula es un preso político. Lula es un secuestro de la justicia brasileña. Y eso tenemos que denunciar cada vez más con más fuerza, ¿no? Y que de hecho, desde esta fecha hasta el 15 de agosto es el periodo donde tenemos que ampliar cada vez más el proceso de movilización para que tengamos de hecho Lula libre para disputar las elecciones, para poder estar su nombre ahí en las próximas elecciones. Entonces, esa es la gran cuestión de este momento en nuestro país. Muchísimas gracias, Joaquín, por habernos acompañado en el programa Es Noticia. Bueno, yo que agradezco cada vez más que hablo en Telesur. Un gusto desde Brasil, un saludo a todos y todas. Joaquín Piñero, directamente desde el gigante suramericano. Antes de pasar a la pausa, le invito a que consulte el sitio digital de Político en México. Próxima semana analizará Supremo de Brasil, libertad de Lula. El anuncio ocurre en vísperas de que concluya el plazo para que Lula pueda inscribir su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Dice el cuerpo de la información, la próxima semana la Corte Suprema de Brasil podría analizar el recurso de libertad presentado por los abogados del expresidente Lula da Silva. El juez Edson Fachin, que tramita los casos de la operación Lava Jato, pidió celeridad en el caso y señaló que la mayor instancia judicial del país decidirá sobre la libertad de Lula da Silva, encarcelado desde el 7 de abril pasado, antes del 15 de agosto, cuando vence el plazo de registro en las candidaturas. Más información sobre este particular la puede encontrar, repito, en el sitio digital de Político. Marcamos otra pausa en la información. Al regreso, Es Noticia Argentina. El Senado no logró definir hoy el dictamen del proyecto de ley sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para la próxima semana se espera entonces la votación definitiva del proyecto en esta Cámara Alta. Ahora, ¿por qué encuentra barreras un proyecto de ley que pone en primer lugar la salud de la mujer? Lo vamos a ver cuando regresemos. Lo decíamos antes de la pausa, el sector del sí no alcanzó el número de firmas en el Senado argentino para que se aprobara el proyecto de ley con el dictamen que incluía importantes modificaciones. El plenario de comisiones del Senado no logró este miércoles emitir entonces el dictamen con los cambios planteados. De las 27 firmas requeridas, solo lograron 26. El próximo 8 de agosto, o sea, el próximo miércoles, se va a someter a votación este proyecto de ley conforme fue aprobado en diputados el pasado 14 de junio. Vamos a someter a análisis este tema. Para eso invitamos a María Alicia Gutiérrez, socióloga, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos acompaña desde Buenos Aires. ¿Cómo está, María Alicia? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué sigue encontrando barreras el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina de hoy? Bueno, yo creo que las barreras son en la Argentina y no solo en la Argentina, son efectivamente muy fuertes en la región. Y nosotros consideramos que sigue siendo una propuesta
que remite fundamentalmente a la libertad y a la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir sobre su cuerpo y sus proyectos de vida. Consideramos que esa demanda toca profundamente el nudo más estructural del patriarcado y la misoginia, y que creemos que esas son algunas de las razones fuertes o estructurales, por decirlo de algún modo, que ponen barrera al avance, digamos, en el debate sobre esta ley. También consideramos de algún modo que, y esto vale para la región también, que el peso político específico y de poder de la Iglesia Católica, como así también de grupos de pentecostales que operan muy fuertemente sobre los grupos antiderechos, son un factor muy clave en el bloqueo del avance sobre estos derechos para las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Ahora, María Alicia, con todo esto que me acabo de decir, sigue latente un riesgo que al parecer no todos los legisladores toman en cuenta. Está en riesgo la vida de las mujeres. ¿Qué está primando en estos sectores? Bueno, mira, lo que nosotros consideramos, digamos que la demanda por la legalización del aborto supone al menos 3 aspectos centrales. Un aspecto es el aspecto de salud pública, que es justamente el elemento que vos ponés, el riesgo de la vida, pero no solo de la vida, sino también de la morbilidad o enfermedades crónicas. Otro aspecto es lo que nosotros consideramos la desigualdad social, o sea que la ilegalidad o la clandestinidad afecta potente y fuertemente a las mujeres más vulnerables y con menores recursos. Y en ese sentido queda claro en nuestras sociedades una hipocresía muy importante, porque sabemos que las personas con recursos económicos y simbólicos acceden a abortos seguros. Y el tercer elemento que nosotros ponemos como clave es que consideramos que la negación de este derecho a las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar supone una deuda histórica de la democracia en Argentina y en el resto de América Latina. O en la mayoría de América Latina, ¿no? Porque aquí en América Latina tenemos aborto legal en la Ciudad de México, en Cuba, Uruguay y una de las Guyanas, y nada más, digamos. Todas las apuestas ahora están centradas en el próximo día 8, ¿cierto? Sí, bueno, yo quería comentarte algo respecto a lo que vos dijiste al iniciar de lo que pasó hoy. La verdad que hoy no se logró tener dictamen y en ese sentido, como vos bien dijiste, hubo 26 firmas y faltaría una firma. Ese dictamen es un dictamen que modifica en parte el dictamen que vino de Cámara de Diputados con una serie de consideraciones que no son lo que de alguna manera desde la campaña estamos, y las mujeres en su conjunto desearíamos, pero que permitirían teóricamente arrimar el voto de todos aquellos indecisos. En realidad, un hecho a festejar, podríamos decir, es que los grupos antiderechos no lograron hacer un dictamen de rechazo, o no lo hicieron, no lo presentaron, que eso habrá que analizar cuáles fueron las razones por lo cual no lo hicieron. Y que, por otro lado, desde el conjunto de la Cámara se planteó un debate reglamentario que la verdad creemos que es para, digamos, dilatar este proceso o poner complicaciones a este proceso, con lo cual el debate el día 8 se va a iniciar con esta discusión reglamentaria respecto de la validez, podríamos decir, de esta propuesta de 26 senadores y senadoras, y recién a partir de ahí comenzaría el debate. Si esta propuesta no es considerada una propuesta viable, se debatirá entonces el dictamen enviado desde la Cámara de Diputados. Pero bueno, nosotros consideramos que estamos en carrera y que evidentemente, y como lo dijo hoy el senador Pinedo en un momento de la plenaria de hoy, ¿qué es eso que se escucha? ¿Quiénes están bailando? Bueno, lo que se escuchaba era la calle, los cánticos desde la calle, y nosotras como campaña seguimos apostando a lo que quedó claro el 13 de junio y todos los martes verdes desde hace ya 3 meses, que es el poder y la potencia
del movimiento de mujeres organizado, feminista y del conjunto de la sociedad que se expresa masivamente en las calles. Así que el 8 estaremos ahí como siempre en las calles, seguiremos haciendo historia, como decimos nosotras, y estamos convocando y se están, digamos, proponiendo para participar, calculamos que alrededor de 2 millones de personas. Cuando me habla de 2 millones de personas, hemos visto incluso en las imágenes de semanas anteriores que no solamente son mujeres, y esto también hay que resaltarlo. No, claro. No son solo mujeres y no es solo la campaña nacional. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que existe desde hace 13 años, es la que a través de su pañuelo verde y la marea verde, como decimos, o el tsunami verde, fue la que trabajó durante todos estos años en lo que nosotros llamamos la despenalización social del aborto. Por lo tanto, la presentación del proyecto que lideró la campaña nacional y que fue el séptimo que presentamos, hubo durante estos 13 años 6 veces que fue presentado el proyecto y no se debatió, fue acompañada esta presentación por innumerable cantidad de organizaciones sociales, movimientos y colectivos que no se habían expresado tan fervientemente como en esta oportunidad, como colectivo de actrices, de poetas, de escritoras, de bailarines, bailarinas, y tantísimos más, digamos, ¿no? Pero evidentemente, y creo que las imágenes del 13 de junio lo muestran, es el conjunto de la ciudadanía que se está expresando y que ya se expresó en este grito, digamos, que nos acompaña, que es aborto legal ya. Antes de despedir la entrevista con usted, María Alicia, hay una pregunta que no quiero dejar colgada y tiene que ver con las modificaciones que pudo haber sufrido este proyecto de ley. ¿Cuánto pudo haber cambiado la propuesta original de aquella que va rumbo al 8? Bueno, la propuesta original, nosotros, la Cámara de Origen, como se dice, es la Cámara de Diputados. A la propuesta original de la Cámara de Diputados salió un dictamen que ya tuvo algunas modificaciones a nuestro proyecto, ¿sí? Ahora, esta nueva propuesta modifica 3 o 4 cosas centrales. En primer lugar, modifica el plazo. Nuestro proyecto es por plazo y por causales. Modifica el plazo. Nosotros habíamos planteado a 14 semanas y la modificación aquí es a 12 semanas. Otra modificación importante es que no penaliza al profesional que no realice la práctica, lo cual es también un tema, no porque nosotros estemos por la punitividad, pero es un tema a pensar respecto de lo que puedan ser las barreras en el acceso. Y un tercer tema que es sumamente importante es que nuestro proyecto original no incluía la objeción de conciencia. Ya el que salió de Cámara de Diputados salió con objeción de conciencia personal o individual. Y este proyecto agrega, podríamos decir, la objeción de conciencia institucional, lo cual esto es gravísimo porque realmente ahí tenemos un punto ciego respecto de la posibilidad del acceso al conjunto de las mujeres. Esta objeción institucional, por supuesto, no incluye el sistema público de salud. Y lo que se está planteando o conversando, si bien no está en esta propuesta tan clara, es que se solicitaría claramente a las instituciones de salud que se declaren rotundamente como confesionales. Y entonces ahí habría como un registro de las confesionales y esas serían las que tendrían acceso a esta objeción de ideario, como le dicen, porque en todos los debates, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, la discusión fue que las instituciones no tienen conciencia, sino que la conciencia es un atributo de la persona humana, digamos, ¿no? Pero bueno, estos son los cambios. Nosotros seguimos planteando que queremos nuestro dictamen, el dictamen que salió de Cámara de Diputados sin por un lado sin modificaciones, pero por otro lado sin dilaciones, porque estamos observando una serie de estrategias que se están articulando, como esta de la estrategia podríamos decir, más formalista, reglamentarista, que tienen que ver con dilatar la ley. Por lo tanto, nosotros queremos ley
con el dictamen de Cámara de Diputados el día 8. Eso es lo que nosotros exigimos y eso es lo que de alguna manera planteamos con toda la movilización social en la calle. Bueno, desde Telesur, María Alicia, no nos queda sino desearle muchos éxitos. Bueno, gracias, muy amable, ¿eh? Y muchas gracias por la llamada. Siempre a su orden. María Alicia Gutiérrez, socióloga, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos acompañaba desde Buenos Aires. Ponemos el punto final a esta edición de Es Noticia. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina.